¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cuando empiezas a caminar en fe, llegas a un punto en el cual conociste al Señor, lo recibiste, sí, te bautizaste, pero de pronto como que ya no sabes qué hacer, como que te encuentras en ese lugar donde te estancas y dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Sí? El Señor le dijo a cada una de las personas que llamó a sus discípulos que lo siguieran. Dijo, ven, sígueme, sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a enseñar a ganar almas para el reino. Y eso nos pregunta ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en cada una de nuestras vidas? ¿Qué sigue en cada uno de nuestros propósitos como persona, como padre, hijos, esposos, esposas, sí, abuelos, abuelas, trabajadores? ¿Qué sigue? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que tú sigues diariamente? Entonces, ha puesto en mí esta, eh, este mapa para que como iglesia caminemos con una intencionalidad, para que tomemos pasos hacia una meta, pero con claridad. Muchas veces empezamos un proyecto, o tenemos una idea o tenemos un sueño, pero si no ponemos pasos para lograrlo, se queda en un sueño. Entonces, como iglesia, nosotros debemos tener pasos claros para que cada uno de ustedes que está sentado allí, que quizás no tiene una educación bíblica o quizás apenas está empezando a conocer la palabra de Dios, sepa qué debo hacer ahora. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Sí? ¿Qué clase puedo tomar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Qué debo hacer? Para no llegar hasta ese punto donde nos vemos estancados en la fe y llegue el enemigo y nos saque del camino. Porque normalmente eso es lo que sucede en la fe cristiana. Cuando tú llegas a esos momentos donde no sabes qué hacer, lo más fácil es ¿qué? No hacer nada. Cuando aprendía inglés o cualquier otro idioma que me haya dado por aprender, solamente sé dos, en el momento en que yo trataba de aprenderlo por mi propia cuenta, no voy a escuchar este audiolibro, o voy a leer esta cartilla, o voy a mirar este programa, se me dificultaba para aprenderlo. ¿A alguno de ustedes le sucede? Todos sabemos inglés. Okay. Pero en el momento en que tú llegas y te inscribes a una clase, llegas a ese salón, te sientas en ese asiento, abres el cuaderno y empiezas a escuchar a ese profesor y empiezas a escribir lo que te dice y empiezas a hablar lo que te dice que hables. Empiezas a entender la gramática, empiezas a entender cómo se pronuncia. ¿Cuánta diferencia hace eso? Allí es cuando verdaderamente tú aprendes a hablar ese idioma. Muchas veces he tratado de ir a aprender algo solamente con el pasar del tiempo. O no, yo estoy aquí alrededor de este grupo de personas, ellos hablan inglés, yo aprendo ahí. Pero ¿a cuántos se nos dificulta aprenderlo? Igual es con la fe. Cuando Jesús dice, ven, sígueme. Él está diciendo a sus discípulos, ven, vamos a hacer una vida juntos, vamos a caminar juntos, vamos a compartir, a hacer una comunidad, hacer una comunidad. Y la idea no es simplemente de llegar a Él y escuchar información, de recibir información, sino tener una transformación con dirección. Sí, la palabra discípulo, de pronto algunos de ustedes dirán, uy, no, pero ¿cómo así discípulo? No, yo apenas estoy viniendo acá a ver cómo es que funciona esto. La palabra discípulo quiere decir una persona que sigue una enseñanza, que sigue a un maestro, que busca aprender todo lo que tiene para ofrecer esta persona que te quiere enseñar. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener mentores o aprender cosas nuevas? ¿Cómo es de bueno poder llegar a una persona
y aprender todo lo que esa persona sabe. Oiga, o sea, llegamos. Entonces, estoy bajando un poco al aire porque, como pueden ver, esta semana está un poquito mal de la voz y ahí me perdonan si me escucho un poco raro. ¿Okay? Entonces, todos estos días hemos estado hablando, la semana pasada empezamos a hablar de los pilares de la iglesia. ¿Qué hacemos en la iglesia para poder que cada uno de ustedes tengan una especie de mapa para hacer, ¿sí?, ciertos pasos para tomar? Y la semana pasada hablamos que esos pilares eran primero la comunión con Dios. Primero que todo, la comunión con Dios, tener una sanidad del alma y luego una misión en la tierra. Y en ese primer paso hablamos de que esa comunión con Dios se empieza con oración. Empiezas metiéndote con Él uno a uno, a hablarle, a escucharlo, a comunicarse con Él para poder conocer a quien estás siguiendo. Porque si tú no conoces a la persona que estás siguiendo, pues es muy difícil seguirlo, ¿cierto? Imagínate que tú tuvieras una pareja y de un momento a otro se encontraron y le dicen, bueno, usted se va a casar con esta persona y ya, sin usted saber nada en lo absoluto de esa persona. Sería difícil convivir con esta persona cuando no conoces nada de ella. Es por eso que diariamente la oración es ese paso, ese primer paso donde llegamos a sus pies, donde le contamos, donde le preguntamos, donde hablamos todas estas cosas que necesitamos tanto sacar como recibir. Y este segundo paso en la comunión con Dios es caminar en comunidad. Caminar en comunidad. Y esa es una de las cosas que queremos hablar, que se hacen por medio de estas clases, que se hacen por medio de estos grupos. Y es caminar en comunidad. Como latinos, yo creo que, como lo dije ahora, nos gusta la comunidad. Nos gusta estar juntos, pasar tiempo con otras personas. ¿Sí? ¿A quién le gusta pasar tiempo con otras personas? Esta semana pasada estábamos viendo una casa, mi esposa y yo, y el vecindario, llegó el señor del frente, un señor americano, anglo, y le preguntamos, hey, cuéntanos sobre el vecindario, ¿cómo está esto? Que el señor nos empieza a hablar de que sí, es muy tranquilo, y dice, yo como no hablo con nadie, yo prefiero que nadie sepa nada de mí, yo no saber nada con nadie y así mejor. Y yo como que, no le va a gustar que nosotros vivamos por acá, porque esto va a estar para adentro y para afuera lleno de gente, porque somos comunitarios, como latinos, pero llegamos acá a otra cultura diferente y nos adaptamos o adoptamos ciertas cosas. ¿O a cuántos de ustedes les sucede que toman esa misma ruta con los vecinos? ¿Cuántos conocen los vecinos? ¿Cierto? Porque llegamos a donde nos enseñan que ser allá apartadito en lo suyo, así es que es bueno, que nadie se dé cuenta de nada. En cambio, uno creciendo en el pueblo, mejor, por ahí 3, 4, 5 bloques de su casa, todo el mundo sabía usted quién era. O sea, usted no podía hacer maldades, tenía que irse para otro pueblo porque sabían quién era si lo veían. En cambio, acá no. Y la fe se maneja de la misma forma. En comunidad. Cuando tú entras a una comunidad, se abre un mundo de bendiciones, de promesas que Dios quiere derramar sobre ti, que tú ni siquiera te imaginas que existen. ¿Están conmigo? Cuando tú empiezas a ser parte de una comunidad de fe, tú empiezas a sentir cosas diferentes. Ahora, no quiere decir que tú no las puedas sentir cuando estás solo con Dios. Y me refiero a experimentar a Dios. Pero cuando tú te reúnes con otras personas que tienen una mentalidad parecida, que creen en Dios, que alaban a Dios, que siguen a Jesús, que quieren aprender de Él, tú empiezas a experimentar cosas diferentes. ¿A alguien le ha sucedido? Esta semana hablaba con alguien y entramos a ese tema de que
la persona estaba empezando a salirle lágrimas y me dice, oh, cada que hablamos me salen lágrimas. Le dije, es que esa es la presencia del Espíritu. Me dice, oh, eso es lo que era. Yo pensé que era un calor de la menopausia. Le dije, no, porque cuando tú estás junto con otras personas que creen, el Espíritu se mueve. Mira lo que dice Jesús en Mateo 18. Dice que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, no quiere decir que nosotros vamos a llegar, venga, vamos a reunirnos a ver, pues, para ver si nos ganamos la lotería, vamos a pedirle juntos para ver si nos ganamos. No, no, no. Pero cuando tú te reúnes y en tu corazón está que se haga su voluntad, aprender de Él, alabarlo a Él, glorificarlo por medio de tu vida, créeme que Él está allí. Cuando tú te reúnes con un hermano, una hermana de la iglesia, así sea para tomarte un café, pero tú sabes que en corazón, en espíritu, tú estás allí sentado con esa intención, Dios está ahí. Y tú empiezas a sentir esas cosas. Tú empiezas a experimentar esas cosas. ¿No le sucede que cuando cantamos la alabanza se siente algo diferente? Como que te llenas de una emoción, que como que se te salen las lágrimas, como que tú dices, wow, ¿qué es esto, Dios mío? Y es ese fluir del Espíritu, porque Dios está agradando de que nosotros estamos acá juntos intencionalmente, porque nadie vino y entró hoy acá porque iba manejando. ¿Qué están andando ahí? Vamos a entrar a ver qué van a repartir. Pues los latinos no somos así. ¿Okay? Jesús enseñó sobre la comunidad docenas de veces, pero lo más importante es que Él la vivió constantemente. O sea, Él llamó a un grupo de personas para que estuvieran con Él, para que anduvieran con Él, para que hicieran todo con Él, para que construyeran una comunidad. Y así como los seguidores que somos de Él, nosotros debemos debemos construir esas relaciones horizontales de la misma forma en que construimos nuestra relación vertical con Dios. Si nuestras relaciones horizontales con nuestro hermano, con nuestro tío, con nuestro vecino, no se alinean a la relación que tenemos con Dios, yo creo que hay algo que está fallando. Puede ser la geometría. Pero si nosotros entendemos que Él dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entra en comunidad, ten una amistad, habla con esta persona, construye una comunidad. Haz parte de algo intencionalmente que te pueda llevar a crecer en ese entender de qué es lo que significa una comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue un libro, o es un libro, que nos habla mucho de esto en su principio. ¿Sí? Si conocen el libro de los Hechos, lo escribió Lucas, que fue uno de los que escribió uno de los evangelios, el evangelio de, están poniendo atención, el evangelio de Lucas. Entonces, vamos a leer un poco acerca de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, este libro de los Hechos fue una carta de Lucas que le mandó a un amigo, sí, a un conocido llamado Teófilo, para que él leyera esta carta a esta comunidad. Esto fue aproximadamente el año 62, 64, después que Cristo fue crucificado. Sí, ¿se acuerdan que él regresó, estuvo con los discípulos, después de 40 días de enseñarles, subió al cielo y los discípulos se quedaron como, bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces? De allí llega él y manda esta carta y muestra
¿Cuáles fueron esos siguientes pasos de cada uno de estos discípulos? De este grupo de personas que habían tenido esa enseñanza directa de Jesús, que venían siguiendo a Jesús, que habían aprendido del modelo de él. Y dice en el capítulo 1, versículo del 1 al 8, vamos a leer. Dice, estimado Teófilo, si fuera hoy le decía, entonces, ¿qué Teo? Sí, porque si estuviéramos en el siglo de hoy, eso es lo que le decía. En mi primer libro me refería a todos los que Jesús comenzó a hacer, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. Imagínate que eso te sucediera a ti, que estás siguiendo a alguien, te está enseñando todo esto para tú ejercer una tarea y de un momento a otro lo mataron, se fue. ¿Qué hacemos ahora? ¿Para dónde nos vamos? Entonces Jesús les da unas enseñanzas, Él les dice, no se vayan de Jerusalén, acá empezamos, aquí construimos la iglesia, aquí fue donde ese ministerio, ¿sí? Donde culminó la tarea física de Jesús. No se vayan, esperen a que venga ese siguiente paso. Esperen a que reciban el Espíritu Santo, todo lo que les he hablado este tiempo. Todos los que les he dicho que es mejor que yo me vaya para poder que recibas ese que va a abogar por ti, ese que te va a mover en qué hacer, el que te va a dar a entender qué es lo que tienes que dejar de hacer. Cuando recibas el Espíritu, entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a movernos a Judea, ¿sí? A Volusia, ¿sí? En el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Pero solamente cuando venga Él es que tú vas a recibir dirección. Entonces, mientras tanto, vamos a quedarnos aquí reunidos, ¿sí? Como comunidad, porque hay un propósito en esa reunión, en esa comunidad. Después, cuando regresaron a Jerusalén, ¿sí? Porque cuando se llevaron a Jesús, dice la palabra, ellos estaban en la montaña. Cuando Jesús desapareció, llegaron dos personas vestidas de blanco y le dijeron, ¿ustedes qué hacen aquí? No, váyase de vuelta para Jerusalén porque es que ya esto va a comenzar, hágale. Y dice que ellos regresaron a Jerusalén y cuando regresaron, Pedro empezó a trabajar. Dice el versículo 14 y 15. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y empezó a hablar. Entonces, Pedro, como el jefe del grupo, tomó la palabra y empezó a hacer iglesia. Empezó a organizar entre las personas que estaban allí. Pero si lees el versículo 14 dice, todos en un mismo espíritu, algo en común,
unidos con una meta en común, junto con las mujeres y sus hermanos. Tomó la palabra y empezó a hablar, empezó a organizar, empezó a predicar. Y esa característica de los discípulos, esa intencionalidad en orar en espíritu, fue lo que marcó, fue lo que distinguió la iglesia en sus primeros días. Fue lo que hizo que mientras todos esperaban juntos la promesa que él le había hecho, que se pudiera realizar. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú miras este texto y ves lo que dice aquí, hay una intencionalidad cuando dice 120 personas. Cuando leemos la Biblia, tenemos que ponerle intencionalidad a ciertas partes no a todas ciertas partes, a todo lo que leemos. Cuando él dice 120 personas y esta observación que hace Lucas de estas 120 personas o creyentes era porque en la tradición judía, los grupos para poder empezar a tomar decisiones, para empezar a liderar, tenían que estar estructurados con números. ¿Sí? Los saduceos requerían 71 personas, de ahí tenían que traer otro grupo para completar 120, para tener lo que llamamos acá un quórum, para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, lo que nos está diciendo este texto es, cuando ellos se reunieron después de haber bajado de la montaña, no fue simplemente, venga, usted trae el arroz, yo traigo las papas, usted trae el pollo y vamos a esperar aquí a que venga el Espíritu Santo a ver, porque no, ellos se reunieron intencionalmente a esperar el Espíritu Santo con un grupo de personas formadas para poder tomar decisiones, para poder empezar a salir a hacer la tarea que sabían que estaban llamados a hacer. Allí dice después de que la razón por la cual empezaron esta reunión fue para decidir quién iban a escoger para que reemplazara a Judas. Y después dice la palabra que escogieron a Timoteo. Y bueno, pero entonces, ¿qué con todo esto, pastor? ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque Jesús, el primer paso que le dio a sus discípulos, a sus seguidores, fue para que nos congregáramos. Congréguense. Lleguen juntos y hagan comunidad con intención, con estructura, no con reglas, ni con leyes, ni con legalismo, ni con nada de eso, pero con orden, con estructura, para poder que yo les dé ese siguiente paso, para poder que reciban ese espíritu y los lleve a hacer lo que tenían que hacer. Mira lo que dice Hebreos 10, versículo 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. Es cuando hablamos de caminar en comunidad. Una de las cosas más importantes que Él nos llama a hacer, ese que sigue es, vamos a congregarnos. Vamos a hacer comunidad, vamos a hacer grupos intencionalmente. Cuando hacemos raíces, es un grupo intencional, congregados para aprender algo, ¿sí? Para crecer cada uno, dice, para que se ayuden, para que se estimulen unos a otros y las buenas obras, para que ese siguiente paso llegue aún más fácil que quedarnos solos. Muchas veces he escuchado personas que dicen, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera.
yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué te hizo la iglesia? No, es que la iglesia... Pero Él lo dice muy claro. Congreguemos, no deje de congregarse, porque cuando tú te dejas de congregar, pierdes la oportunidad de experimentar las cosas que experimentan por medio de la lucha que pasa mi hermano. ¿Están conmigo? Cuando tú llegas a un grupo y empiezan a estudiar la palabra, a aprender, venga, esto me gustó, como eso de raíces y tú empiezas a escuchar que esta persona tuvo luchas parecidas a las mías y cómo Dios liberó a esta persona de eso. ¿Y por qué yo no? Venga, ¿usted qué tomó? ¿Usted qué paso hizo? Y eso solamente tú lo vas a poder lograr cuando te congregas con otros, cuando llegas junto con otras personas a hacer comunidad. Nosotros los sábados como iglesia nos juntamos en una cancha de fútbol y hacemos un día de deporte comunitario. Créanme que ese día es intencional. Intencionalmente es para ganarle al equipo rojo. Intencionalmente al equipo rojo. Las damas juegan voleibol, unos se quedan sentados y se comen toda la merienda, todas las cosas que llevamos. Pero llegamos intencionalmente allí a nombre del Señor, como iglesia. No tiene nada de malo divertirnos, jugar un deporte. Si ustedes ven los niños jugando y aprendiendo a jugar, y los niños grandes también aprendiendo a jugar, porque lo estamos haciendo intencionalmente como comunidad. Todas esas cosas es lo que Jesús nos está llamando a hacer, a que seamos iglesia. Ahora, la palabra original de la Biblia para lo que es iglesia, así que es eclesía, significa una asamblea o reunión. Entonces, la iglesia no es un lugar, no es solamente estas cuatro paredes. La asamblea es un grupo de personas unidos con ese propósito. Eso es la iglesia. Por eso, si tú estás en ese punto de tu vida donde tú no sabes qué hacer, bueno, ya llegué hasta aquí, ¿ahora qué? ¿Para dónde voy? No escucho a Dios, no entiendo, no sé cómo hablar con Dios. No sé cómo escucharlo, no sé cómo leer la Biblia, no sé cómo sacar este vicio de mi vida. Para eso tú vienes y te haces parte de ese grupo de personas que como cada uno de nosotros está buscando, ¿qué debo hacer en esta siguiente estación? ¿Qué debo hacer en esta siguiente temporada? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en nuestra vida espiritual? Lucas lo describe, esos milagros, esa predicación, ese evangelismo, esa presencia del Espíritu Santo, las cosas que suceden en nuestra vida cuando nos juntamos, ¿sí? Cuando nos unimos en un mismo parecer. Lucas lo describe en Hechos 2, versículos 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Unas lenguas de fuego. No quiere decir que tú en casa, solo, sola, no puedas conectarte con Dios. Claro, es más, debemos hacerlo en nuestra propia cuenta todos los días. Sí, porque no vamos solo a la iglesia los domingos y ya el resto de la semana no. O desayunar el lunes y ya el resto de la semana no comes nada.
Pero cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te reúnes con esas otras personas que están en ese mismo parecer, el Espíritu Santo está allí. Dice, como lenguas de fuego que se posa sobre nosotros. Por eso si le da calor no es la menopausia, es el Espíritu Santo. Pero eso es lo que hace esta reunión. Eso es lo que hace que nosotros vengamos y nos sentemos allí y cantemos una alabanza y escuchemos una prédica. Es eso, es decirle a Dios, estamos listos, Señor, quiero conocerte, quiero experimentar tu presencia en mi vida, muévete en mí. Déjame ver qué es lo que dice el pastor, eso de que se siente aquí. Muéstrame tu voluntad sobre mi vida. ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar? ¿Qué tienes para hacer? Si usted se ha preguntado eso en algún momento de su vida y nunca lo ha experimentado, yo lo quiero invitar a que intencionalmente lo haga aquí en la iglesia, en casa obviamente, pero que lo hagas acá. El poder que tiene cuando dos o más personas se reúnen en su nombre es increíble. Es increíble. Y verás como cada que tú experimentes eso, no vas a querer otra cosa que no sea esa experiencia. Ahora, no es emocionalidad. Escúcheme bien, que no estamos hablando de emociones. Estamos hablando de diferenciar cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón porque tú lo estás buscando con la intención adecuada. Y eso es lo que yo quiero que hoy en este mensaje ustedes se lleven. La importancia de la iglesia, de la congregación, de la unión en espíritu. Cada uno de nosotros llevamos cargas, cada uno de nosotros tenemos dificultades, cada uno de nosotros tenemos una vida a la cual estamos tratando de descifrar qué paso tomar. Pero cuando tú lo haces en comunidad, te prometo se vuelve más fácil. No quiere decir de que no vayas a tener problemas, de que no vayas a tener dificultades, de que no vayas a pasar por nada de eso. No, no, no. Pero cuando tú empiezas a experimentar el Espíritu de Dios en tu vida, por medio de esos espejos, todas estas cosas empiezan a desenvolver de una manera que tú ni te alcanzas a imaginar.